En este video vamos a ver espacios vectoriales. Ok, entonces vamos a usar lo que vimos anteriormente. Vamos a empezar con una definición y las propiedades de un espacio vectorial. Bueno, vean la definición de un espacio vectorial. Dice, un espacio vectorial real V mayúscula es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar. ¿Sí? La suma la vamos a usar con esta notación. Vamos a usar esta notación con la suma y un circulito. Y la multiplicación por un escalar vamos a usar un punto y un circulito. ¿Sí? Y que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Bueno, voy aquí a escribir 10 axiomas. Ahorita voy a poner dos principales. Uno que el alfa y beta, uno que se llama cerradura bajo la suma. Y el otro que sería cerradura bajo la multiplicación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, primero vamos a ver la definición. ¿Sí? Primero voy a tener un conjunto V. ¿Sí? Un conjunto de objetos aquí. Todos los objetos que voy a poner aquí, ¿sí?, se van a llamar vectores. B1, B2, B3, B4, etc. Aquí va a haber un conjunto finito o infinito, un conjunto finito o infinito de elementos llamados vectores. Nada más que esos vectores pueden ser de los tradicionales, de los que vimos en las secciones anteriores, en los videos anteriores, ¿sí?, donde podríamos tener que estaban en R2 o en R3, donde podíamos sacarle su magnitud, su dirección. Esos los vamos a llamar a partir de hoy, son vectores tradicionales, que tienen una aplicación de los vectores en forma general. Pero también estos vectores pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser números reales, ¿sí?, pueden ser polinomios, y toda la gama de lo que hemos visto anteriormente, sobre todo matrices que hemos visto en el transcurso de este semestre. ¿Ok? Entonces, ahora la definición de vector que ustedes tienen ya cambia, porque antes decían, es que un vector es aquel que tiene magnitud, dirección y sentido, pero la definición ya va a cambiar a partir de espacios vectoriales. Entonces, un vector es aquel que pertenece a un espacio vectorial. Esa es la nueva definición de un vector, ¿sí? Entonces, estos elementos van a pertenecer a un espacio vectorial, y si pertenecen a un espacio vectorial se van a llamar vectores. Entonces, estos vectores pueden ser matrices, funciones, polinomios, números reales, que pueden ser enteros, naturales nada más. Entonces hay dos operaciones llamadas suma, una suma que la vamos a definir así lo puse aquí, y una operación punto que se llama multiplicación por un escalar. ¿Qué significa la suma? Me dice, hay una propiedad que se llama cerradura de la suma, que dice, si tú tienes dos elementos de aquí y esos dos elementos los sumas, me dice que la suma también va a pertenecer a este mismo conjunto. ¿Ok? Entonces quiere decir que si yo sumo B1 con B2, el resultado se queda aquí. Si se sale, quiere decir que no es cerrado bajo la suma. Entonces, para que sea cerrado bajo la suma, significa que B1 más B2 pertenece a este conjunto. Y cerrado bajo la multiplicación, me está diciendo que si yo tengo un vector que pertenece a este conjunto y un escalar, aquí sería un escalar, C en los reales, ¿sí?, es un escalar. Entonces, cuando yo agarre un vector y lo multiplique por un escalar, el resultado también va a estar aquí. Por ejemplo, si yo tengo una matriz, no sé, de 2 por 2 y la multiplico por un escalar C, entonces el resultado me quedaría CA, CB, CD, CE, con la multiplicación por un escalar que nosotros conocemos de la multiplicación por un escalar por un vector. En este caso, este vector sería la matriz, y el resultado me sigue quedando una matriz de 2 por 2. Entonces, el conjunto que pertenece aquí, el conjunto de vectores que serían matrices aquí, el resultado también sería una matriz de 2 por 2. Entonces, cuando vemos aquí esta notación, me está diciendo que la multiplicación de un vector por un escalar puede ser la usual, en este caso la que nosotros conocemos,
o puede estar definida de otra forma, como lo vamos a ver en otras ocasiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, la suma de matriz, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar puede ser la usual o puede ser una no usual. Cuando ponemos este simbolito, generalmente pensamos en una suma no usual, y cuando ponemos este simbolito pensamos en una multiplicación por un escalar no usual. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 2 por 2 A, B, C y D, y la sumo con otro vector E, F, G, H, ¿sí? Otro vector, acuérdense que ahora ya las matrices van a ser vectores a partir de hoy. Entonces, cuando yo la sumo, si pongo este simbolito así, es la suma usual, pero si pongo un simbolito así, significa que no es una suma usual. Podría ser A más C, B más F, y CG y DH. Aquí estoy sumando A y E, B y F, pero aquí ahora voy a multiplicar C y G, y aquí voy a multiplicar D y H. Entonces observen que este simbolito que puse aquí ya me está indicando que es una suma no usual. Entonces hay que tener cuidado en cómo me van a definir la suma. Esta es una suma no usual, puede ser definida así o de otra forma, como lo vamos a hacer en los ejercicios más adelante. ¿Ok? Entonces esa sería una forma. La otra, la multiplicación por un escalar. Si yo tengo una matriz A, B, E, F y la multiplico por un escalar, si la multiplico así, pues es la multiplicación usual, que sería C por A, C por B, C por E y C por F. Pero si le pongo este simbolito me está diciendo que es una multiplicación por un escalar no usual. Este escalar va a multiplicar a este vector, y lo que me estaría diciendo, por ejemplo, una multiplicación no usual sería algo así: A a la C, B a la C, E a la C y F a la C, ¿no? Donde ahora este elemento se eleva la potencia, cada uno de estos los eleva a la potencia C. Esa podría ser una operación, multiplicación por un escalar no usual, ¿ok? O a lo mejor podría ser esta otra, podría ser CA, CB y 0 y 0. Quiere decir que a y a B los multiplica con C, pero a E y a F, lo que esté aquí abajo, los va a volver 0. Entonces esta es una multiplicación no usual, ¿ok? Entonces, lo que me está diciendo aquí las primeras dos propiedades, ya volviendo a revisar esta parte, es que si yo sumo dos elementos que están aquí, el resultado se queda aquí mismo, no se sale. Y si yo agarro un vector que está aquí, ¿sí?, y lo multiplico por un escalar real, entonces el resultado también se va a quedar aquí. Lo que también quiero decir aquí es que si estos vectores son matrices, todos estos vectores son matrices. Puede ser que estos vectores sean polinomios, pero todos son polinomios, o puede ser que sean números reales y todos son números reales aquí. Y me dice que deben de satisfacer los siguientes 10 axiomas. Hay dos propiedades que ahorita tenemos, y me faltan 8 más, ¿sí? Con una sola que no satisfaga el axioma o los vectores, el conjunto de elementos, entonces ese conjunto no sería espacio vectorial. Pero si satisface las 10, va a ser un espacio vectorial. Veamos las otras cuatro propiedades. Dice la primera: para todo U y B que está en el espacio vectorial, entonces si yo sumo U más B, me debe dar lo mismo que B más U. Esta propiedad o ley se llama conmutativa bajo la suma. Quiere decir que primero puedo sumar U más B, pero el resultado también me va a dar lo mismo si es B más U. ¿Ok? La propiedad 2 me dice que para todo U y B y W en ese mismo espacio vectorial, o en ese conjunto, perdón, B, me dice que si yo sumo tres elementos, los puedo asociar de manera diferente. Aquí primero sumo estos dos, y luego el resultado de aquí lo sumo con U, o lo puedo sumar primero U más B, y el resultado final lo sumo con W, pero ambos resultados son iguales. Esta propiedad o ley es la ley asociativa de la suma, ¿sí? Y luego la propiedad 3 dice: existe un vector E en B tal que E más U es igual a U más E igual a U. Este elemento le vamos a llamar el elemento neutro bajo la suma. Es como el cero de nuestro espacio real,
¿sí? Cuando yo sumo un número real con el 0, me queda ese número real. Aquí es exactamente lo mismo. Aquí tengo un elemento neutro que pertenece a este espacio, a este conjunto, y cuando yo lo sumo con cualquier vector que pertenece también a ese conjunto, me da lo mismo si es E más U, y si lo sumo U más E me debe dar U. O sea, quiere decir que es el elemento neutro, que no le afecta nada a este U cuando le sumo el elemento neutro. ¿Ok? Y lo vamos a denotar, el elemento neutro lo vamos a denotar así como E. En varios de los libros lo ponen como un 0. ¿Sí? Vamos a ver por qué nosotros no necesariamente lo ponemos con un 0. ¿Ok? Y luego dice, si U pertenece a B, un elemento, un vector pertenece a este conjunto, existe un vector in de U que también está en ese conjunto, tal que cuando yo sumo al vector U más su inverso, me da el elemento neutro. ¿Sí? Por ejemplo, el inverso en los números reales, por ejemplo, si yo tengo el 5, su inverso sería menos 5, y cuando yo lo sumo me da el 0 en los números reales. Aquí lo que me está diciendo es algo muy parecido. Quiere decir que cuando yo tengo un vector U y lo sumo con un inverso, si es que ese está aquí, entonces la suma de estos dos me va a dar el elemento neutro que encontré aquí arriba. ¿Ok? Lo que sí tenemos que ver es que el elemento neutro debe de ser único. Por ejemplo, en nuestro espacio real el 0 es único, no hay otro 0 o otro elemento que haga en el espacio real que haga lo mismo que el 0 en nuestro espacio real. O sea, 0 más un número real me da ese número real, y no hay otro elemento real que haga lo mismo que hace el 0. Aquí sucede lo mismo. Si este elemento E existe, debe de ser único. E debe de ser único. ¿Sí? Y lo mismo, algo muy parecido va a suceder para el inverso de aquí, de U. Por ejemplo, aquí lo que quiere decir es que para cada elemento U debe de existir su inverso. ¿Sí? Y ese inverso debe ser único. Por ejemplo, el inverso de 5 es menos, el inverso aditivo de 5 es menos 5. ¿Ok? Y es el único número, ¿sí?, que sumado con 5 me da el 0. No hay otro inverso de 5 que haga lo mismo, y de tal manera que al sumarlo con 5 me dé 0. El único es el menos 5 y viceversa. El 5 es el inverso de menos 5. ¿Ok? Y entonces para cada elemento va a tener su propio inverso. Y aquí el elemento neutro nada más hay uno, es único. Estas cuatro propiedades, si ustedes se fijan, son propiedades bajo la suma, todas son de la suma. Ahorita vamos a poner otras cuatro propiedades, pero son bajo la multiplicación por un escalar. Bueno, las siguientes cuatro propiedades son con respecto a la multiplicación por un escalar. La primera me dice si U y B están en el conjunto V mayúscula y C es un real, entonces aquí yo voy a sumar primero dos vectores y luego el resultado final de estos dos vectores los voy a multiplicar por un escalar, y me va a dar lo mismo si primero a cada vector lo multiplico por el escalar y luego lo sumo. ¿Sí? Esta podría ser una propiedad distributiva, ¿sí?, bajo ese escalar. La propiedad 6, donde dice que si yo tengo un vector U que pertenece a ese conjunto y C y R son dos reales, ¿sí?, dos escalares reales, entonces aquí puedo sumar primero los dos escalares reales y el resultado lo voy a multiplicar por U, y me va a dar lo mismo si al vector U lo multiplico respectivamente por C y por R y luego lo sumo. Observen aquí la diferencia entre esta suma y esta suma. Esta suma es la definida en el espacio vectorial o en el conjunto V mayúscula, y esta suma es la usual entre dos reales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí esto va a ser un vector y esto va a ser un vector. Acuérdense que yo tengo un vector multiplicado por un escalar, la cerradura de la multiplicación me dice que el resultado va a ser otro vector que pertenece a ese conjunto. Y lo mismo va a suceder aquí, entonces aquí tengo un vector y otro vector, y la suma de dos vectores la voy a sumar como me lo definan en ese conjunto. ¿Ok? Entonces, aquí hay una gran diferencia entre esta suma y esta suma. ¿Ok? Ahora, la propiedad 7 también me dice, si U pertenece a B y C y R también son dos reales, o dos escalares, entonces, vean aquí, el escalar R multiplica a U,
y el resultado de aquí me va a dar un vector. Ese vector después lo voy a multiplicar por c, por eso aquí está la multiplicación por un escalar, ¿sí? Y este resultado también va a ser equivalente o igual a si multiplico primero c y r y luego el resultado lo multiplico por u. Observen que aquí no puse punto porque estos no son vectores, son escalares, entonces aquí es la multiplicación usual entre esos dos reales, ¿ok? Dos reales, y aquí es la multiplicación de este vector por un escalar, de este vector por este escalar, y de este vector por este escalar, ¿ok? Y finalmente, la propiedad 8 me dice que para cada vector que pertenece a ese conjunto, al vector u lo voy a multiplicar por 1 y el resultado va a ser el mismo vector, no va a cambiar, ¿ok? Esa propiedad puede ser muy sencilla, pero va a depender también de cómo esté definida la multiplicación en ese conjunto. Y entonces, si esas 10 propiedades que ya escribimos ahorita se cumplen, entonces ese conjunto del que hablamos primero va a ser un espacio vectorial. Entonces, acuérdense que ahora la definición de vector cambia. Y entonces vamos a decir que un vector es aquel que pertenece a un espacio vectorial, ¿sí? Todos los elementos que están en este conjunto, que es espacio vectorial, si es que cumplen las 10 propiedades que están aquí, van a ser vectores. Y ya habíamos dicho de qué características tienen que hacer. Y van a existir dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces, una suma, generalmente usamos este simbolito cuando es una suma no usual, y también una multiplicación por un escalar no usual, ¿ok? Y nos vamos a apoyar de los vectores tradicionales. Por ejemplo, si yo tengo el vector u, que no necesariamente podría ser este, pero usamos u, y si yo tengo el vector 3, 2, 1, por ejemplo, y a ese vector u lo multiplico por un escalar 5, ¿sí? Ese escalar que le hace a cada uno de los elementos del vector tradicional, pues lo que va a hacer aquí es 5 por 3, 15, 5 por 2, 10, 5 por 1, 5. Entonces lo que hace, ya vimos que lo que gráficamente lo alarga o lo contrae dependiendo de este escalar. Si está entre 0 y 1 lo hace más pequeñito, y si es negativo este escalar le cambia la dirección, ¿ok? Eso sucedería en vectores tradicionales. Lo vamos a usar para hablar de vectores que no son usuales. Por ejemplo, si yo aquí los vectores son matrices, si yo tengo una matriz 5, 4, 3, 9, 4, 9 y la multiplico por 3, esta es una operación multiplicación por un escalar usual. Entonces este 3 va a multiplicar a cada uno, sería 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Y entonces aquí este es un vector u, ¿sí? Que es multiplicado por 3, pero ya no es un vector tradicional como estos. Entonces aquí sí sabíamos que lo alargaba o lo hacía más chiquito o le cambiaba la dirección. Pero aquí es una matriz, en este caso ya no sabemos qué es lo que le haría aquí gráficamente, porque no podemos graficar esto. Es una matriz, ¿ok? Y como les decía, también puede ser polinomios. Todo este conjunto de elementos pueden ser polinomios. Podríamos tener el polinomio x quinta más 2x cuarta más 5x cúbica menos 2x cuadrada más 7x más 2, por ejemplo. Ese es un polinomio. Y ese polinomio, así todos los polinomios de grado 5 o menor a 5 estarían aquí. O de todos los de grado n, también podríamos decirlo así. Y este vector, este sería un vector u, y este vector u lo multiplicaría por un escalar, podría ser por el escalar, no sé, 7, y si es una multiplicación usual, entonces este 7 multiplica cada uno de estos elementos y me queda 7x quinta más 14x cuarta más 7 por 5, 35x cúbica menos 7 por 2, 14 x cuadrada más 49x más 14, ¿sí? Y vean aquí también este vector, cuando ya es multiplicado por un escalar, ya también no sabemos qué efecto tiene, ¿ok? Gráficamente, pero sí lo que sabemos es que este 7 multiplica cada uno de los coeficientes de ese polinomio, porque es una multiplicación usual. Pero si yo aquí le pongo un puntito y un circulito,
Entonces tendríamos que definir ver cómo está definida la multiplicación en este conjunto y luego multiplicar. Eso lo haremos en los ejercicios que vienen a continuación. Bueno, vean, vamos a hacer este ejercicio. Dice, demuestra que el conjunto de números reales positivos forma un espacio vectorial bajo estas dos operaciones. ¿Ok? Entonces vamos a tener primero un conjunto de vectores, donde ese conjunto de vectores son todos los números reales positivos. Si van a estar aquí, va a ser el punto 5, punto 7, punto 9, punto, etcétera, 1, 2, 1.3, etcétera. Son todos los números reales positivos. ¿Ok? En este conjunto no está incluido el 0. Nada más vamos a hablar de puros reales positivos. Y me dice que cuando yo sume dos elementos de aquí, de ese conjunto de reales positivos, ¿sí?, en vez de sumarlos, los voy a multiplicar. Es una suma no usual, observen. Entonces, no, en la suma usual yo lo sumaría. Digamos, si tuviera 3 más 2 sería 5, pero en este caso me dice que en vez de sumarlos los voy a multiplicar a esos dos vectores. Y acá en este caso, si yo tengo un vector de estos que están aquí y lo multiplico por un escalar real, ese escalar real puede ser positivo o negativo. Entonces, cuando yo lo multiplique por ese escalar, como es una multiplicación no usual, lo que va a hacer esta c se va a llevar a una potencia y va a ser el vector u elevado a una potencia c. ¿Ok? En este caso. Entonces, me piden que demuestre que es un espacio vectorial, quiere decir que debe de cumplir las 10 propiedades. Vamos a ver si efectivamente cumple las 10 propiedades. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Primero vamos a demostrar la propiedad alfa y la propiedad beta. La propiedad alfa es la cerradura de la suma. Quiere decir que si yo sumo dos vectores u más b, el resultado debo de ver que el resultado de ser un número real positivo. Entonces aquí me va a quedar u por b, según la definición que tengo aquí, ¿sí? U más b es u por b, pero aquí este es un real positivo y este es un real positivo. La multiplicación de dos reales positivos me da un real positivo. Entonces esta propiedad sí se cumple. ¿Ok? La propiedad beta me dice que si yo tengo un vector u y lo multiplico por un escalar c, es la cerradura de la suma. Lo que debo de verificar es que el resultado de este vector, cuando yo lo multiplique por un escalar, el resultado se debe quedar en el conjunto real positivo. Entonces aquí yo tengo un real positivo, u es un real positivo, ¿sí?, y c es un real, ¿sí?, nada más que este c es un real cualquiera. Esto me quedaría, según la definición, me dice que va a ser u elevado a la c. En este caso, aquí nosotros tenemos un real positivo elevado a un real. El resultado va a ser un real positivo, ¿sí? Acuérdense, si este real es positivo, entonces es u elevado a una potencia positiva, el resultado es positivo. Pero si esta c es un real negativo, entonces u elevado a una potencia negativa, simplemente lo que hago es 1 sobre c, y me va a quedar ahora la c positivo, 1 sobre menos c. O sea, si c es negativo, entonces esto lo podría poner como 1 sobre u menos c, ¿sí? Y en este caso ahora este menos c es positivo y tengo un vector, un real positivo elevado a un número positivo. El resultado también esto va a ser positivo, entonces esto va a pertenecer también a un real positivo, por lo tanto se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Luego la propiedad 1 me dice que es la conmutatividad. Me dice que si yo tengo u más b, me va a dar lo mismo que b más u. No lo sé aquí, por eso pongo este signo de interrogación, pero yo sé que u más b, según la definición, me dice que va a ser u por b. Y cuando multiplique b, sume b más u, va a ser la multiplicación de b por u. Pero como son reales positivos los dos, aquí los reales positivos sí conmutan, y entonces esto es igual, y entonces esta propiedad es verdadera. La propiedad 2, acuérdense, me dice que si yo tengo tres vectores,
es la asociatividad. Me dice que puedo asociar así y puedo asociar así. Aquí no, lo que quiero verificar es si se cumple esta propiedad. Entonces cuando yo sume estos dos, B más U, según la definición me dice que los voy a multiplicar. Sería B por W, y B por W, este es un real positivo por otro real positivo. Ya nos dimos cuenta que el resultado es un real positivo. Entonces este es un vector y luego lo voy a sumar con el vector U. Y entonces cuando yo lo sume, la definición me dice que los multiplique. Este sería el primero y este sería el segundo vector. Entonces me quedaría U por V por W. Del lado izquierdo me queda este resultado. Y del lado derecho me queda aquí es B. U más B, esto sería, aquí me quedaría U por B, cuando yo sume estos dos, según la definición, y luego lo sumaría con W. Y el resultado aquí me quedaría V por W, porque así me pide que cuando haga la suma, y entonces estos resultados son iguales. Entonces la propiedad 1 y 2 se cumple. Vamos a ver qué pasa con la propiedad 3. La propiedad 3, acuérdense que era la existencia del elemento neutro, o sea, U más E, que es el elemento neutro, me debe dar U. Entonces aquí necesito encontrar si existe este elemento. Entonces vamos a suponer primero que existe, y entonces aquí me quedaría que si existe, se debe de multiplicar según la definición. Cuando yo lo sume, el resultado lo voy a multiplicar, entonces sería U por E, ¿sí? Y esto me va a quedar igual a U. Aquí todavía no lo sé. Entonces de aquí yo despejaría a E, pero recuerden, E es un número real positivo y este sería un real positivo. Entonces este va a pasar dividiendo y esto me quedaría U entre U. Y U entre U, este es un real positivo y un real positivo es 1. Aquí no es necesario que yo tenga que restringir que U sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque ya dijimos desde un inicio que los números reales positivos no contienen al elemento 0. Entonces aquí no es necesario que yo ponga U diferente de 0. Porque si pongo esta condición, entonces el elemento neutro no existiría, porque hay una condición. Entonces el elemento debe ser único sin ninguna condición. ¿Ok? Entonces, y aparte habíamos dicho que fuera único. Entonces también aquí es único. Es 1. No es un número que dependa de algo. ¿Ok? Y bueno, la propiedad 4 me dice que U más algo que le llamamos inverso de U me debe dar el elemento E, el elemento neutro que encontré aquí. Entonces, si existe este inverso, cuando yo lo sume, me va a quedar U por el inverso de U. Y esto me va a dar E. Y entonces el inverso de U, este U que está multiplicando aquí, va a pasar dividiendo y me quedaría, aquí E es 1, es el que encontramos acá. Y entonces aquí me quedaría 1 sobre U. Entonces el inverso de U es 1 sobre U, y también aquí no condiciono nada, porque U no puedo condicionar porque no hay ningún problema. Estoy hablando de números reales positivos. ¿Ok? Entonces aquí vean que también el inverso de U es único para este U. O sea, para cada U va a tener su propio inverso. Por ejemplo, si aquí es 3, su inverso sería 1/3. Si es 5, su inverso sería 1/5. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vean que también se cumple esta propiedad. Bueno, la propiedad 5 me dice que si yo tengo un escalar que multiplica a dos vectores que pertenecen a ese conjunto, que es los números reales positivos, me dice que debo de verificar que es la propiedad distributiva, que sería esta expresión. Entonces tengo que verificar si se cumple esto. Entonces aquí vean, cuando yo sume U más B, según la definición de cómo voy a sumar, sería U por B. ¿Ok? Y luego este vector lo voy a multiplicar por C. Entonces cuando yo multiplique este vector, fíjense que lo que hace esta C se sube como un exponente. Entonces esta C se va a subir como un exponente y me va a quedar elevado a la C. Pero acuérdense, estos dos son números reales positivos y este es un real cualquiera. Entonces este real lo que hace es afecta a cada uno de ellos, y que sería U a la C y B a la C. ¿Ok? De este lado, este sería el resultado del lado izquierdo. Del lado derecho, aquí me quedaría CU, me dice que va a ser U a la C, y luego lo voy a sumar con también C por B,
me dice que esta se sube y entonces me va a quedar b elevado a la c. Pero cuando yo voy a sumar estos dos vectores, entonces cuando yo los sumo me dice que los multiplique. Entonces aquí me va a quedar u a la c más, digo por b a la c. Y estos dos resultados son iguales. Este y este son iguales. Entonces se cumple la propiedad 5. ¿Ok? La propiedad 6 me dice... La propiedad 6 habla de dos escalares. Aquí le vamos a poner C y R, C más R, que multiplica un vector U. Me dice que esta sería C.R, C.U, perdón, más R.U. Entonces también quiero verificar si se cumple esta propiedad distributiva para estas dos operaciones. Entonces aquí C más R es una suma usual, ¿sí? Entonces cuando yo lo sumes, que es un escalar real, y este va a pasar como potencia cuando yo lo multiplique con U. Entonces esto me va a quedar U a la C más R. ¿Ok? Y del lado derecho aquí me quedaría U a la C más U a la R. Y cuando yo sume estos dos vectores me dice que lo que tengo que hacer es multiplicarlos. Entonces va a ser U a la C por U a la R. ¿Sí? Pero aquí tengo la misma base, ¿sí? Y voy a aprovechar que tienen la misma base y lo que voy a hacer es sumar las potencias, y entonces me quedará U elevado a la C más R, que es lo que tengo aquí, y entonces estos son iguales. Por lo tanto, esta propiedad 6 también se cumple. ¿Ok? Luego vamos a tener la propiedad 7. La propiedad 7 me habla de C.R.U. Quiero ver si se cumple esta propiedad aquí para estos números reales positivos, y aquí si se cumple, se debería de cumplir C por R punto U. ¿Ok? Y en este caso vamos a ver si se cumple. Primero aquí sería R por U, es la multiplicación por un escalar, entonces esto me quedaría U a la R. Y el resultado luego lo voy a multiplicar por C. Entonces este es un vector multiplicado por C, por un escalar, entonces sería U, R elevado todavía a la C, porque este subiría acá. Y entonces esto sería potencia de potencia y me queda U elevado a la R por C. ¿Ok? Del lado derecho me quedaría, C por R es un escalar que multiplica un vector y va a subir completo, entonces va a quedar U a la CR. Y en este caso C y R son escalares que tengo aquí, entonces estos dos resultados son iguales, por lo tanto se cumple la propiedad 7. ¿Ok? Vamos a ver la propiedad 8. Me dice que si yo tengo un vector U y lo multiplico por 1, me debe dar el mismo U. Entonces vamos a ver si se cumple. Aquí sería U elevado a la 1, y U elevado a la 1 sigue siendo U igual a U. Entonces la propiedad 8 se cumple, por lo tanto se cumplieron las 10 propiedades que vimos ahorita. Entonces este conjunto sería, por lo tanto, el conjunto de números reales positivos forma un espacio vectorial. ¿Ok? Con este ejemplo, vuelvan a revisar esta parte inicial del video y vean cómo vamos a trabajar ahora el conjunto de elementos, y luego va a haber dos operaciones que siempre estas dos operaciones me las deben dar. No se vayan a ir con la idea de que siempre voy a multiplicar, cuando yo sume voy a multiplicar, o cuando yo multiplique por un escalar va a elevarse la potencia. Es en este primer ejemplo. Ahorita en el siguiente video vamos a ver un ejercicio diferente donde hay una suma diferente a estos y una multiplicación por un escalar diferente. Vamos a continuar con ejemplos de espacios vectoriales. Dice, sea B el conjunto de todos los números reales. Entonces,
Ahora este conjunto, voy a tener un conjunto donde todos los vectores que están ahí, todos los elementos que están ahí que son vectores, van a ser los números reales, ¿sí? Y entonces después aquí me dice que definen la suma en ese conjunto. Cuando yo sume dos vectores reales, me dice que primero lo que voy a hacer es 2 veces el primero menos el segundo. Así vamos a entender esta expresión. 2u menos b sería 2 veces el primero menos el segundo. Y cuando multiplica un vector por un escalar, lo que voy a hacer es, lo voy a multiplicar directo, c por u. ¿Ok? Esas son la forma de definir la suma y la multiplicación por un escalar en este conjunto. ¿Ok? Entonces me dicen que si es un espacio vectorial, vamos a ver si la propiedad de la cerradura en la suma y la cerradura en la multiplicación son verdaderas. Entonces, en la suma, yo tengo que u más b, el resultado es 2u menos b. ¿Ok? Aquí este es un real positivo, perdón, un real multiplicado por 2 es un real, menos otro real, el resultado va a ser un real. Entonces esto pertenece a b. ¿Ok? Entonces la propiedad alfa es verdadera. La propiedad beta es la cerradura de la multiplicación por un escalar. Y me dice que cuando yo multiplique un vector por un escalar, el resultado va a ser cu, donde ahora u es un número real cualquiera, multiplicado por otro número real, el resultado va a ser un real. Entonces esto pertenece a el espacio vectorial, entonces al conjunto B. Entonces la propiedad alfa y beta se cumple. Vamos a ver la propiedad 1, que sería si yo sumo dos vectores, u más b, quiero ver si se cumple que la conmutatividad, o sea que cuando yo lo sumo al revés, la igualdad prevalece. Entonces aquí sería u más b. Cuando yo sumo u más b, me dice que sería 2 veces el primero menos el segundo. Entonces aquí sería 2u menos ub. ¿Ok? Y acá, de este lado sería, cuando yo sumo b más u, aquí sería 2 veces el primero, pero el primero es b menos u. ¿Ok? Y entonces observen aquí que esta propiedad no se cumple, porque aquí tengo 2u y aquí tengo 2v menos u, pues es diferente. Entonces ya no se cumple la propiedad 1 y por lo tanto este conjunto no es espacio vectorial. Bueno, entonces vean, con esta propiedad que no se cumple, ya no sería un espacio vectorial, pero vamos a seguir viendo las siguientes propiedades para ver cuáles no se cumplen, ¿ok? Entonces, la propiedad 2 sería u más b más w, que sea igual a u más b más w. Quiero ver si se cumple también esta, o si no se cumple, pero aquí es la asociatividad. Me dice que puedo asociar así o así, y quiero ver si se cumple. Entonces cuando yo sume aquí, b más w sería el primero 2 veces menos el segundo, porque así es la regla. 2 veces el primero menos el segundo, y luego lo voy a sumar con u. Ahora u es el primero y este es el segundo, entonces sería 2 veces el primero menos el segundo. ¿Sí? Aquí me quedaría 2u menos 2b más w. ¿Ok? Y de este lado me quedaría u más b, sería 2 veces u menos el segundo. Y luego este lo voy a sumar con w, pero ahora este es el primero y este es el segundo. Entonces sería 2 veces el primero por el segundo, menos el segundo. 2 veces el primero menos el segundo. Y entonces aquí me quedaría 4u menos 2v menos w. Y vean que estas dos son diferentes, entonces tampoco se cumple. Entonces la primera y la segunda no se cumplen. Vamos a ver con la tercera. Si se cumple la tercera, si es la existencia del elemento neutro. En este caso sería u más el elemento neutro. Y quiero ver si esto es igual a u. Entonces, si existiera, el primero sería u y el segundo sería el elemento neutro. Entonces aquí sería 2u menos c. Y esto sería igual a u. Y en este caso me quedaría, despejo a e y me quedaría que esta e pasaría hacia acá y me quedaría 2u menos u, sería u, e es igual a u.
pero aquí este también no existe, porque acuérdense, este dijimos que debe de ser único. Aquí aquí no E no es único. E depende de lo que valga U. En el ejercicio anterior, E valía 1 y era único. En este caso, aquí depende de lo que valga U. Entonces también esta no se cumple porque E no es único. No se cumple porque E no es único. ¿Ok? La propiedad 4, pues esa no se va a cumplir porque como el elemento no existe, pues la propiedad 4 depende, acuérdense que la propiedad 4 es U más el inverso de U. Me debe dar el elemento neutro, pero como el elemento neutro no hay, pues no puedo hacer ahí la operación para este caso. Entonces la propiedad 4 también no se cumple. Vamos a ver de las otras 4 propiedades de la multiplicación cuáles se cumplen. Bueno, vamos a ver, continuando con la propiedad 5. La propiedad 5, yo tengo un escalar C que lo voy a multiplicar a dos vectores, que sería la primera propiedad distributiva, y quiero verificar si se cumple que esto es C.U más C.V. En este caso, cuando yo sume estos dos, primero me fijo cómo sumo, era 2 veces el primero menos el segundo, entonces sería 2U menos V, y luego lo voy a multiplicar por C. Pero cuando multiplique por C me dice que lo hago directo, entonces me quedaría 2CU menos CV. Y del otro lado aquí sería, este sería directo, sería CU más CV. ¿Ok? Y este es un vector y este es otro vector, y cuando yo lo sume me dice que sume 2 veces el primero menos el segundo. Este es el primero y este es el segundo, sería 2CU menos CV. Y en este caso observen que aquí sí se cumple, entonces la propiedad 5 sí se cumple. La propiedad 6 sería dos escalares C más R que multiplican a un vector, y esto sería C.U más R.U. Quiero ver si se cumple aquí. Entonces aquí tengo un escalar que multiplica U, se multiplica directo, que sería C más R por U del lado izquierdo. Del lado derecho este se queda CU más RU. ¿Sí? Bueno, aquí es RU. CU más RU. Este es un vector y este es otro vector. Lo sumo y este es el primero y este es el segundo. Sería 2 veces el primero por menos el segundo. Y aquí vemos que aquí tendría CU más RU. Y estos son totalmente diferentes. La propiedad 6 no se cumple. ¿Ok? La propiedad 7 era C.R.U y esto es igual a CR.U. Entonces quiero ver si se cumple esta propiedad. Entonces aquí sería RU, que así está definida. Luego cuando lo multiplique por C sería CRU, ¿no? Y esto sería aquí igual a CRU. Entonces estos dos son iguales, por lo tanto la propiedad se cumple, la 7. Y la 8 sería 1.U que sea igual a U. Entonces en este caso aquí me quedaría 1.U sería U y esto es igual a U, porque 1 por U aquí sería 1, me quedaría U y es igual a U, entonces la propiedad 8 se cumple, ¿sí? Entonces vemos que hay varias que no se cumplen, pero algunas sí se cumplen, y en este caso ya sabemos, por lo tanto, como no se cumple, con al menos una que no se cumple, no es espacio vectorial. ¿Ok? Vamos a continuar con otro ejemplo. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio. Dice, sea B el conjunto de todas las matrices 2×2. De esta forma, con las operaciones, vean, aquí me están definiendo una suma. Una suma de esta forma. Aquí tengo dos matrices 2×2 y me dice que A y E lo sumo como sabemos sumar, B más F, pero cuando yo sumo C y G, aquí sería C por G,
cuando yo sumo D y H sería D por H. Y para la multiplicación de una matriz por un escalar, aquí me quedaría RA, RB, pero aquí cuando multiplique a los de abajo me va a quedar 0 y 0. Así definen la suma y la multiplicación por un escalar de este conjunto de matrices de 2×2. ¿Sí? Aquí quiero que vean, en su resumen ustedes debieron de observar que en los ejemplos que ponen en los libros, ¿sí? Ahí nos ponen que todas las matrices de 2×2, ¿sí? Forman un espacio vectorial con la suma usual y la multiplicación por un escalar usual. Pero cuando ya la suma no es usual, hay que ver si ese conjunto es un espacio vectorial. ¿Okay? Entonces vamos a ver si se cumplen las 10 propiedades. Entonces vamos a ver la primera propiedad. La propiedad alfa, vamos a ver la cerradura de la suma. Entonces aquí podemos ver una matriz A, que sería esta, la misma que nos pusieron ahí en la primera. Y la suma, como la quedó, A más E, B más F, CG y DH. Entonces aquí observen que cuando yo sumo dos matrices, me da una matriz, dos matrices de 2×2, me da otra matriz de 2×2. Entonces el resultado de dos matrices de 2×2 me da una matriz de 2×2. Por lo tanto, la propiedad alfa se cumple. La propiedad beta, si yo tengo un escalar que multiplica una matriz, y esto me da RA, RB, 0 y 0, en este caso también esta propiedad se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tengo una matriz de 2×2, el resultado también es una matriz de 2×2. Aunque aquí me haga 0 esto, de todos modos, las matrices A, B, C y D, aquí A, B, C, D, E, F, G y H pertenecen a los reales. Entonces pues sigue siendo aquí G y H pueden ser 0 inclusive en algún momento, es un real. Entonces alfa y beta se cumplen. Vamos a ver la propiedad 1. La propiedad 1 me dice que si yo sumo una matriz así con otra matriz y las conmuto, me preguntan si se cumple. Entonces aquí conmuto, del lado izquierdo, cuando yo sume, me dice que la regla que va a ser A más E, B más F, CG y DH. ¿Okay? Del otro lado, quiero ver si se cumple esta igualdad. Del otro lado me dice que también va a ser este más este, que sería E más A, luego F más B y G más C, GC, perdón, y HD. Porque aquí en este caso estos dos se multiplican, los de abajo se multiplican. Entonces de todos modos al final me queda una matriz de 2×2 y los resultados son los mismos. A más C, E más A, F más B, B más F. ¿Ok? Entonces la propiedad 1 se cumple. ¿Ok? Vamos a ver la propiedad 2. La propiedad 2 me dice que si yo tengo la matriz 1, A, B, C, D, y la sumo con otra matriz E, F, G, H, y la voy a sumar con otra matriz, que en este caso I, J, K, S, y la sumo con ella con otro orden de asociatividad. Vamos a ver ahorita. Entonces primero aquí voy a sumar estas dos matrices así y acá voy a sumar así. Quiero ver si se cumple esta propiedad. Entonces aquí cuando yo sume estas dos primeros me quedaría E más I, F más J, y aquí sería GK, y aquí sería HS.
y luego la voy a sumar con esta que sería A, B, C y D. Y cuando la sume, en este caso, aquí este sería este más este, que sería A más E más I. Aquí sería B más F más J. Y aquí sería C, G, K. Y aquí sería D, H, S. ¿Ok? Y del otro lado tendríamos que ver si se cumple esta igualdad. Entonces aquí voy a sumar primero estas dos. Sería A más E, B más F, CG, DH. Y luego las voy a sumar con la matriz IJ, K y S. Y entonces aquí me quedaría este más este, sería A más E más I, B más F más J. Y aquí multiplicaría este con este y sería CGK. Y aquí DHS. Y hay que ver si los resultados son los mismos. Entonces la primera entrada es la misma, también la segunda y la tercera son iguales. Entonces la propiedad 2 se cumple. Bueno, la propiedad 3 es la existencia del elemento neutro. ¿Ok? La propiedad 3 es la existencia del elemento neutro. Entonces vamos a ver si existe elemento neutro A, B, C y D, más algo que le voy a llamar elemento neutro, que esta no la conozco, que sería X, Y, Z y W, que me deje esta misma matriz, que sería A, B, C y D. Entonces, como esta no la conozco, quiero saber cuánto vale X, Y, Z y W, si es que existe. ¿Ok? Entonces, me dice que cuando yo sume estas matrices, la regla me dice que van a sumarse estas dos, que sería AX, A más X, B más Y, y estas se van a multiplicar, entonces me quedaría CZ y DW. Y quiero que me quede A, B, C y D. Entonces estas dos matrices son iguales y solo si este y esta entrada y esta entrada son lo mismo. Entonces aquí me quedaría que A más X es igual a A, entonces X va a valer 0. B más Y es igual a B, entonces Y va a valer 0. Acuérdense que mi objetivo es conocer cuánto vale X, Y, Z y W. Entonces aquí me quedaría también que, lo voy a hacer aquí abajo, que CZ es igual a C, o sea Z vale 1, sería C entre C, nada más que aquí voy a poner una condición de que C debe de ser diferente de 0. ¿Ok? Y aquí me quedaría dW igual a D, entonces W va a ser igual a 1 también, pero D debe ser diferente de 0. Pero aquí hay condiciones, entonces me va a decir que va a existir el elemento neutro, el elemento neutro, perdón, siempre y cuando C sea diferente de 0 y D sea también diferente de 0, pero no debe de condicionarse, ¿ok? Por lo tanto esta no se va a cumplir, porque hay una condición y el elemento neutro no debe de estar condicionado, entonces esta no se cumple, por lo tanto este conjunto, ya no, con estas operaciones, este conjunto de matrices con estas operaciones no usuales, ya no es un espacio vectorial. Entonces ustedes continúen y verifiquen todas las demás a ver cuáles no se cumplen. Ya aquí nosotros podemos decir que este no es un espacio vectorial. Ya con una que no se cumple ya es suficiente. ¿Ok? Prueben ustedes a ver cuáles más no se cumplen y desarrollen. Yo aquí lo voy a dejar en este caso. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio y me dice CAB formado por un solo elemento llamado tarugo, donde vamos a definir una operación suma y una operación multiplicación por un escalar. Entonces sería tarugo más tarugo es igual a tarugo, y tarugo por un escalar C va a ser igual a tarugo, donde ese escalar C es un real, ¿no? Entonces vamos a ver la propiedad alfa. En este caso se va a cumplir porque acuérdense, la propiedad alfa es la cerradura de la suma. Si yo sumo dos elementos de ese espacio, en este caso nada más es el único elemento, entonces sería tarugo más tarugo me deja tarugo, entonces tarugo pertenece al conjunto V, por lo tanto alfa se cumple. Luego beta, la propiedad de la cerradura de la multiplicación por un escalar. A tarugo lo multiplico por un escalar y cualquier escalar me lo regresa a tarugo. Entonces
se va a quedar igual, entonces por lo tanto la propiedad beta se cumple, la cerradura de la multiplicación. Luego la propiedad 1 me dice que si yo sumo tarugo más tarugo y lo conmuto, pues en este caso me queda lo mismo, o sea, me queda tarugo, y entonces aquí en la suma me queda tarugo, porque tarugo más tarugo es tarugo, y del otro lado es tarugo más tarugo, también me queda tarugo, entonces la propiedad 1 se cumple. La propiedad 2 es si yo sumo 3 veces tarugo, y lo asocio de manera diferente, vamos a ver si me queda lo mismo. Aquí todavía no lo sé. Aquí voy a asociar de esta forma y de este lado voy a asociar así. Tarugo más tarugo, aquí me queda tarugo, y más tarugo, tarugo más tarugo me queda tarugo, y del otro lado también tarugo más tarugo me queda tarugo, y tarugo más tarugo me queda tarugo. Entonces se queda igual. Entonces esto es igual, entonces esta propiedad se cumple. ¿Ok? Entonces la propiedad 2 se cumple, alfa y beta también se cumple. Vamos a ver cuáles más se cumplen. Luego, la existencia del elemento neutro sería tarugo más el elemento neutro y que me regrese tarugo. Entonces, yo aquí necesito saber que este elemento sumado con tarugo me dé tarugo. Entonces aquí, por la misma definición que tengo, E va a ser igual a tarugo. Entonces el elemento es único porque nada más es un único elemento, entonces E es tarugo. Entonces la propiedad 3 también se cumple porque es único. Luego voy a encontrar algo que le voy a llamar el inverso de tarugo, que no lo sé quién es, y yo sé que esto es igual a E, pero E es ya lo encontramos en el número 3 y es tarugo. Entonces aquí tarugo más el inverso de tarugo que me regrese tarugo, entonces también implica que el inverso de tarugo es tarugo. Entonces también tarugo es su propio inverso y se cumple la propiedad 4. La propiedad 5 me dice que si yo tengo un escalar C que multiplica a dos vectores de este conjunto, pero como no es único, pues lo voy a sumar con el mismo. Y entonces aquí quiero ver si se cumple esta propiedad. Entonces aquí tengo tarugo más tarugo, me queda tarugo. Y luego lo voy a multiplicar con C, y C por tarugo se regresa a tarugo. Y del otro lado, aquí sería C por tarugo, me queda tarugo, más C por tarugo también me queda tarugo. Y tarugo más tarugo me queda tarugo. Y entonces es igual, la propiedad 5 se cumple. ¿Ok? Vamos a ver la propiedad 6. Si se cumple, la propiedad 6 me queda que si yo tengo dos escalares C más R, y los multiplico con tarugo, que es el único elemento de ese conjunto, entonces esto quiero ver si se cumple y sería la propiedad distributiva C.tarugo más R.tarugo. Pero aquí C más R es un escalar que va a multiplicar a tarugo, pero ese escalar por tarugo se queda tarugo, y C por tarugo me queda tarugo, y R por tarugo también me queda tarugo, y los voy a sumar. Entonces cuando yo los sume, esto me va a quedar tarugo y estos van a ser iguales. Entonces esta propiedad 6 se cumple, y la propiedad 7 es C.R.tarugo. Quiero ver si se cumple, y esto va a ser CR por tarugo.
Entonces de este lado tarugo por R es tarugo, y por C también se va a quedar tarugo, y de este lado se queda CR por tarugo, se queda tarugo, y son iguales, por lo tanto la propiedad 7 se cumple. Y finalmente la propiedad 8 sería 1 por tarugo es igual a, quiero ver si es igual a tarugo, pero 1 por tarugo, la constante por 1 me queda tarugo, y esto es igual a tarugo, por lo tanto la propiedad 8 se cumple. Entonces este conjunto, por lo tanto B, sí es un espacio vectorial. ¿Ok? Y entonces vean que este único elemento con esta definición de suma y multiplicación por un escalar, sí es un espacio vectorial. Aquí le puse tarugo, pero ¿quién creen que sería tarugo? Pues aquí lo dejamos, lo escribimos hace rato y uno ya lo borré. Pero tarugo es el elemento neutro de cada espacio o cada conjunto vectorial. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tarugo sería el 0. En nuestro espacio real sería, tarugo sería 0. 0 más 0 me da 0. Y 0 por cualquier escalar me da 0. ¿Sí? Pero eso sucede también en cualquier espacio vectorial, donde el elemento neutro lo sume con el mismo, se queda el elemento neutro, y el elemento neutro multiplicado por cualquier escalar me queda el mismo elemento neutro. ¿Ok? Entonces, este conjunto es un espacio vectorial. Entonces les pido que ustedes continúen haciendo ejercicios de la lista, y en su lista que ya les envié, ahí hay ejercicios de este estilo. Váyanlos haciendo, vayan trabajando sobre este tema. El siguiente tema va a ser subespacios vectoriales, pero todavía vamos a continuar con unos teoremas de espacios vectoriales que son muy interesantes. Eso los veremos en el siguiente video. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal. ¿Ok? También hagan algunos comentarios al respecto de estos videos. Nos vemos en el siguiente video.